Buenos días, alumnos y alumnas de tercero básico, les doy la bienvenida. Hoy realizaremos la guía de apoyo pedagógico número 4 de lenguaje y comunicación. Objetivos: aplicar estrategias y conocimientos en preguntas de comprensión lectora y vocabulario, escribir ideas y textos breves. Instrucciones: lea cuidadosamente las preguntas antes de contestar, marque su respuesta de selección múltiple con una X o destaque la alternativa correcta, conteste en la guía los cuadros para completar. Recuerde aplicar las estrategias de comprensión lectora. Estas estrategias se presentan a continuación. Lee los textos con atención para formarte una idea general. Relee, subraya o destaca la información específica que te parezca importante y las palabras clave. Busca en el texto pistas para inferir, relacionar o sacar conclusiones. Descartar alternativas incorrectas identificando el error. Ítem número 1, recuerdo lo aprendido. Habilidad, conocimiento. Lee con atención, observa cada imagen e identifica a qué tipo de texto corresponde y desarrolla la actividad. Leo cada uno de los textos, observo sus imágenes, me fijo en el titular, visualizo, imagino y me pregunto de qué se va a tratar. Texto 1, el flautista de Hamelin. Observo la imagen, que es muy relevante y nos entrega información importante. Texto número 2, hallan especie de loro que no se veía hace 130 años. Corresponde al titular. Continuamos con la lectura. El científico australiano John Young ha conseguido localizar una colonia de lorito villera de frente azul, ave que no se veía en Australia desde hace 130 años. Young, que no ha revelado dónde se produjo el avistamiento, llevaba 10 años buscando el ave por los estados ubicados al este de Australia. Noviembre de 2014. Va acompañado de una imagen. El texto número 3, el arbolito sin hojas. Pobrecito el arbolito sin hojas se quedó, porque ya llegó el otoño y el viento se las llevó. Van cayéndose solitas, sin el calor del sol, ya que su amigo lejano a la escondida jugó. Selina Corfield. Va acompañado también de una imagen. Aplico estrategias, destaco palabras claves, vuelvo a releer. Una vez que comprendí los textos y relaciono con los contenidos que hemos trabajado, ya sea en las presentaciones o en los días anteriores, completo la actividad siguiente. El texto 1 debo completar con el tipo de texto, personajes, ambiente físico, que es el lugar, solución del conflicto o problema. Puedo basarme en el título y en la imagen para poder responder. Voy al texto 2, donde debo completar tipo de texto. ¿Qué características presenta este tipo de texto? Escribe 3 características. Habíamos comentado de que presentaba un titular. Entonces podríamos colocar ahí como una de las características, presenta titular. Y así vuelvo al texto y puedo escribir las otras 2 características que me faltan. El texto número 3, debo completar tipo de texto. ¿Qué sentimientos te provoca este texto? Vuelvo al texto y escribo qué sentimientos me provoca. Podría ser amor, felicidad, tristeza, alegría. Una vez que desarrollé la actividad completa, continúo. Ítem número 2, selección múltiple, aplico lo aprendido. Habilidad, comprender, aplicar, inferir. Lee atentamente el texto, completa cada cuadro y responde las preguntas. Texto 1, los pingüinos reciben el alta. Corresponde al titular. Imagino, visualizo y me pregunto de qué se va a tratar. Continúo con la lectura. Rehabilitados, los plumíferos son liberados en las costas de Ciudad del Cabo.
Voluntarios internacionales y locales han liberado a 90 pingüinos africanos después de rehabilitarlos durante un mes, tras haber sido cubiertos de petróleo en una playa de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el mes de abril pasado. La Fundación del Sur de África para la Conservación de Pájaros Costeros recibió más de 400 pingüinos africanos cubiertos de petróleo en las últimas 2 semanas. El petróleo provenía de barcos que navegaban junto a la costa. Los animales fueron reintegrados a su hábitat natural. Volvemos al texto, destacamos, subrayamos la información relevante que nos entrega. Este texto además debería responder a las preguntas: ¿qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Quién o a quiénes le sucedió y por qué sucedió? Además, está complementado con una imagen que es muy importante para el texto y que dice: la triste imagen de un pingüino cubierto de petróleo. Además, se entregan pistas con respecto a su estructura. Están indicadas con flechas. La primera parte correspondería, ¿no es cierto?, al titular. La segunda parte correspondería a la bajada. Esta tercera parte correspondería al cuerpo. Les sugiero ir relacionando con las presentaciones y las guías que hemos ido realizando para reforzar los contenidos. A continuación les voy a compartir unas imágenes que van a responder a dónde sucedió y qué sucedió. Para contextualizar, observamos el planiferio que nos indica, ¿no es cierto?, y nos destaca el continente africano. Aquí lo podemos ver. Contextualiza la información del texto. Más precisamente aún, ya Sudáfrica. Para mayor precisión, Ciudad del Cabo, que está ubicada aquí. Y para mayor precisión aún, y que nos va a responder completamente la pregunta ¿dónde sucedió?, nos muestra las costas y la playa de Ciudad del Cabo. Observamos estas imágenes que nos responderán la pregunta ¿qué sucedió? Observamos el pingüino, en su hábitat natural, y luego el pingüino también en otro hábitat natural, pero cubierto de petróleo. Leemos la palabra de vocabulario: petróleo, sustancia espesa de color negro y olor fuerte. Si tienes dudas con respecto al significado de otra palabra, puedes utilizar el diccionario para conocer la definición o el significado completo de cada una de ellas. Luego completamos el cuadro con el tipo de texto, propósito comunicativo y estructura del texto. Se presentan pistas para completar. Se presentan 6 preguntas de comprensión lectora, donde usted debe marcar con una X la alternativa correcta, debe leer cada pregunta, cada alternativa, aplicar estrategia, destacar las palabras clave, descartar alternativas
y marcar la respuesta que usted considere que es la correcta. Texto número 2. El hámster. A partir del título, visualizamos, imaginamos y nos preguntamos de qué se va a tratar. Voy a compartir con ustedes imágenes de un hámster para que ustedes relacionen este personaje con el texto que vamos a leer a continuación. Te presento el hámster a través de dos imágenes donde se presenta, ¿no es cierto?, en toda su estructura y en una actividad que ellos realizan en esta ruedita, que son rutinas que ellos tienen. El hámster. Cuando era chica tenía una mascota. Era un hermoso y simpático hámster. Lo había llamado Sandro. Sandro siempre me acompañaba embutido en el bolsillo de mi pantalón. Para donde yo fuera, él iba. Un día, tomando mi bicicleta, metí a Sandro en el bolsillo de mi blusa. En el bolsillo del pantalón terminaría molido, y partí en ella hacia la casa de mi abuela, que quedaba casi al llegar a Piguchen, bastante alejada de la de mis padres. Iba como por la mitad del camino cuando de pronto, se me cortó la cadena, dejando inútil mi vehículo. No supe qué hacer. Estaba preocupada, pues no veía ninguna casa en las cercanías. Asustada, me puse a llorar. Estaba de lo mejor, sentada en una piedra llorando, cuando el hámster, bajándose de mi bolsillo, corrió hasta la bicicleta. Se metió dentro de la rueda delantera y me llamó con su chillido habitual. Comprendí de inmediato lo que el animalito se proponía hacer. Me levanté, monté en la bicicleta y mientras elevaba mis pies del suelo, Sandro, mi hámster, se puso a correr por el interior de la rueda, haciéndola girar y girar, logrando así que ésta avanzara. Me puse muy contenta y manteniendo la dirección y el equilibrio logré llegar sana y salva hasta la casa de mi abuela. Una vez allí, el hámster se bajó de la rueda, se metió nuevamente en el bolsillo de mi blusa y muy tranquilo se puso a dormir. Sandra Farías, el hámster. Les sugiero volver a leer el texto, destacar palabras importantes, información relevante, título, personajes, descripción de personajes, acontecimientos importantes, ambiente físico, reconocer la estructura. En este caso es un texto narrativo, por lo tanto presenta inicio, desarrollo y desenlace. Tiene una secuencia narrativa. Luego leemos el vocabulario. Embutido, meter una cosa dentro de otra. Chillido, grito, alarido. Observamos además las imágenes que nos entregan información importante, complementan el texto. Completamos el cuadro con el tipo de texto, propósito comunicativo y estructura del texto. Se presentan pistas para completar. Luego respondemos 8 preguntas de selección múltiple, donde usted debe leer cada pregunta, cada alternativa, aplicar estrategias, destacar, subrayar las palabras claves y marcar la opción que para usted sea la correcta. Texto número 3. Iremos a la montaña. Imaginamos, visualizamos, nos preguntamos de qué se va a tratar. A la montaña nos vamos ya, a la montaña para jugar.
En sus laderas el árbol crece, brilla el arroyo, la flor se mece. Qué lindo el aire, qué bello el sol. Azul el cielo, se siente a Dios. Observamos también la imagen que nos entrega información importante. Volvemos a releer. Nos fijamos en el título, en su estructura. Nos damos cuenta también del propósito que tendrá este texto, que es distinto al texto número 1 y texto número 2. Leemos las palabras del vocabulario. Laderas, lados de la montaña. Arroyo, caudal corto de agua. Riachuelo, mece, agita, mueve. Les recuerdo destacar la información importante, lugar, alguna característica, las palabras de vocabulario, la autora. Completamos el cuadro con el tipo de texto, propósito comunicativo y estructura del texto. Se entregan pistas para completar. Se presentan ahora 4 preguntas de selección múltiple, donde usted debe leer cada pregunta, cada alternativa, aplicar las estrategias, destacar las palabras claves, descartar alternativas y marcar la opción que usted considere correcta. Ítem número 3, reflexiono. Habilidad, reflexionar, analizar, crear. Finalmente, te invito a realizar estas actividades relacionadas con cada uno de los textos. Texto 1, los pingüinos reciben el alta. Vuelvo al texto, lo leo nuevamente y respondo. ¿Qué opinas sobre el trabajo que realizaron los voluntarios al rehabilitar y liberar a estas aves? Escribo mi respuesta de forma completa dando mi opinión. ¿Qué es lo que yo pienso? Texto número 2, el hámster. Volvemos al texto y luego respondemos. ¿Te gustaría tener un hámster de mascota? Sí, no, ¿por qué? Explico. Si usted marca la opción sí, debe indicar por qué a usted, ¿no es cierto?, le gustaría tener una mascota, y si marca la opción no, usted indica por qué no le gustaría tener el hámster como mascota. Texto número 3, iremos a la montaña. Te invito a escribir palabras que rimen, que tengan una sonoridad, una similitud, ¿no es cierto?, al final de cada una de las palabras, en los sonidos finales. Crece, mece. Montaña, cabaña, araña. Brilla, silla. Y así realiza esta actividad para cada una de las palabras. Hemos llegado al final de nuestra guía. Les sugiero revisar cada uno de los textos nuevamente, cada una de las respuestas. Quiero agradecer también por todo el trabajo que están realizando. Espero verlos muy pronto. Se despide su profesora Pamela.